Hermanos, una vez más para mí es un agrado poder llegar a ustedes por este medio para compartirles la palabra de Dios. Quiero invitarle, como siempre lo hacemos, a que tomemos nuestra Biblia en la mano y que juntos digamos la promesa de la Biblia. Dígalo conmigo. Prometo fidelidad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar en contra de Dios. Amén. Hermanos, hoy vamos a meditar en un mensaje que le he titulado Que nada te impida seguir a Cristo. Y quiero invitarte a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 21, del versículo 15 al versículo 25. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribiera una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Hermanos, en el mensaje anterior hablamos sobre el hecho de que nosotros, queramos o no, nuestra manera de vivir va a guiar a alguien o va a ser de ejemplo a imitar para alguna persona. Hoy vamos a hablar sobre a quién debemos seguir nosotros. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 22, dice así: Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Observamos en este texto, hermanos, que Pedro le preguntó a Jesús cómo moriría Juan. Jesús le respondió que no debía preocuparse por eso. Lamentablemente, hermanos, todos tendemos a comparar nuestras vidas con la de otros. Jesús nos responde como lo hizo con Pedro: ¿qué a ti? Tú sígueme. En estas 5 palabras nosotros podemos encontrar una pregunta y un mandamiento. La pregunta es: ¿qué a ti? Y el mandamiento es: sígueme tú. Hermanos, en este texto vemos un nuevo rumbo para la vida de Pedro. Pedro había dejado todo para seguir a Cristo. Había negado al Señor 3 veces. Después de la resurrección vemos que ha regresado a su trabajo antiguo, la pesca. Ahora Jesús les aparece a ellos cuando ellos están pescando. Veamos ahora el contexto en el capítulo 21 del versículo 1 al 14, el cual dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús.
y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, nosotros vemos en este contexto cómo los discípulos van a pescar, Jesús aparece, hace un milagro ante ellos reconocen que es Jesús, y entonces nosotros vemos que ahora Jesús, en la siguiente parte, le pregunta a Pedro si le ama. Y luego el Señor le revela a Pedro sobre su ministerio y su muerte. Y también vemos que entonces Pedro pregunta sobre la vida futura de Juan. Y el Señor le dice: ¿qué te importa a ti? Tú sígueme. Hermanos, en base a esto que vemos en la palabra de Dios, quiero que meditemos en 3 puntos en este mensaje. El primero le he titulado: nada ni nadie entre tú y Dios. Analicemos las palabras del Señor a Pedro. ¿Está permitiendo que alguna persona o situación le esté impidiendo confiar y servir al Señor? ¿O quizá hay algo que le está robando su tiempo y atención para confiar y servir al Señor? Cuando pensamos en la frase ¿qué te importa a ti?, realmente debemos admitir que estamos entrando en un área muy sensible, ya que por lo regular nos molesta que alguien nos muestre la triste realidad que muchas veces estamos más preocupados por lo que hace el vecino, estamos más preocupados por lo que hace nuestro compañero, estamos más al pendiente de la familia que por lo que nosotros debemos estar haciendo por Jesús. A muchos les gusta ver el fracaso de otros. Muchos se esconden atrás de la hipocresía y la mentira. Recuerde que usted no dará cuenta a Dios de los pecados de los demás. Cada uno dará cuenta de sí mismo ante Dios. Dice la Biblia en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Hermanos, no habrá excusa que justifique nuestros malos actos cuando compadezcamos delante de Dios. Quizá la persona que está más cerca de usted puede ser que es la que más le está impidiendo seguir a Cristo. Quizá el fracaso del esposo o de la esposa. Quizá el fracaso de algún compañero de trabajo. Quizá la actitud o fracaso de su jefe o algún vecino. Hermanos, la realidad es que debemos dejar de mirar el fracaso y el comportamiento de los demás y debemos poner nuestra mirada en Cristo. Debemos seguirle a Él. Si otros fracasan, ¿qué a ti, hermano? Si otros fallan, ¿qué a ti? Si otros no quieren seguir a Cristo, ¿qué a ti? Tú sigue a Cristo. El segundo punto le he titulado: considere la pregunta del Señor cuando otro cristiano te ofenda. Esta pregunta, hermanos, debemos considerarla en el sentido de no poner nuestra mirada en el cristiano que ha fallado. Porque si nosotros ponemos nuestra mirada en el cristiano que ha fallado, nos desanimará. También no debemos hacer comentarios de este cristiano que ha fallado, pero sí debemos orar por este cristiano que cometió alguna falta. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que cuando alguien falla a Dios, no es de nuestra incumbencia el criticarle o que nos afecte. Nosotros debemos orar por este creyente o cristiano que ha fallado. Y su actitud o su mal actuar no debe afectarnos a nosotros para poder seguir siendo fieles a Cristo.
En la pregunta que vemos que el Señor le hizo a Pedro, ¿qué a ti?, nos debe a nosotros hacer razonar a quién seguimos. Porque tristemente muchos cristianos aún no han aprendido que se debe seguir a Cristo. Y lamentablemente muchos cristianos no están guiando a los nuevos creyentes a poner su mirada en el Señor. Miren, este es el problema de este cristianismo moderno, que no es bíblico. En este cristianismo moderno lo que vemos es de que quieren hacer ver que cada cristiano debe ser una superestrella y que deben admirar al cantante, deben admirar al líder. Hermanos, la verdad es que la palabra de Dios es clara y nos enseña a que nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, ya que Él es el único que no falla porque Él es perfecto. Hoy día hay mucha crueldad entre muchos cristianos, ya que solo viven viendo el defecto de otros creyentes. Tristemente son buenos para ver la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga que tienen en su propio ojo. Siempre van criticando lo que hacen los demás, pero nunca se observan a ellos mismos y no son conscientes del daño que hacen al solamente estar criticando. ¿Sabe que por eso hoy vemos muchos cristianos con este espíritu de crítica emigrando de una iglesia a otra? Y siempre donde van con el tiempo critican a otras personas y luego se emigran a otra iglesia para luego criticar a otras personas o esa congregación que un día les acogió y les ayudó en su necesidad espiritual. Lamentablemente esta clase de cristianos no quieren reconocer su propio pecado, no quieren cambiar. Bien dijo alguien por ahí que antiguamente cuando se predicaba contra el pecado, la gente se arrepentía y cambiaba su vida. Hoy sencillamente se cambian de iglesia. Muchos solo quieren ser justos en su propia opinión. Por ello, hermanos, nosotros debemos tener la Biblia como nuestra regla de fe y práctica. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia nosotros encontraremos los parámetros de lo que es bueno y justo. Y también nos indicará lo que es malo y también lo que es injusto. La causa de Cristo, hermanos, siempre sufrirá por una lengua descontrolada. No debe dejar de servir fervientemente al Señor, hermano, si alguien le hizo daño. Que la amargura no reemplace la bendición que Dios quiere derramar sobre su vida. Aunque haya muchas personas queriendo arruinar la vida de otros con chismes, y muchos han sufrido el daño en su vida por causa de algunos imprudentes, vengo y te digo, como dijo Jesús, ¿qué a ti? Tú sigue a Cristo. Ámale con todo tu corazón. En el contexto y texto que estamos viendo hoy, encontramos que Jesús le pregunta a Pedro si le ama. Pedro le responde que sí. El Señor luego le hace una reprensión diciéndole, ¿a ti qué te importa el plan que tengo con Juan? Tú sígueme. Y hago referencia a eso en el cierre de este segundo punto, porque esa es la realidad con nosotros. Quiero que entiendan, hermanos, que de la forma en que nosotros reaccionamos para con las situaciones de la vida, si nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, no dejando que las cosas de este mundo o que otras personas que quieran dañar nuestra vida nos desanimen, nos desalienten o nos alejen del Señor, nosotros lo que estamos demostrando es que amamos a Dios. Poderle decir, Señor, tú lo sabes todo y tú sabes que te amo. Así que, hermanos, nosotros debemos poner nuestra mirada en Jesucristo. Tercer punto. Considera la pregunta del Señor si te quieres comparar con otros. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 21, leemos: Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Vemos aquí que Pedro viene y le dice, ¿y qué de este? Pedro quería realmente comparar quizás su trabajo con el de Juan. Quizá Pedro dijo, yo voy a apacentar las ovejas. ¿Qué va a hacer Juan? Yo voy a morir como mártir. ¿Qué va a pasar con Juan? Hermanos, los cristianos que pasan perdiendo su tiempo en envidias, lo que en realidad pasa es que se están perdiendo de las bendiciones del Señor. Muchos sienten envidia de la posición de otros. Sienten envidia de los talentos que tienen otros. Sienten celo de la capacidad de hablar que tienen otros. Sienten envidia del dinero que tienen otros.
Sienten celos de la atención que reciben otros. Sienten envidia del éxito de otros. Hermano, ¿qué a ti? Tú sigue al Señor. Dios con frecuencia tiende a usar a los que tienen poco que ofrecer. A menudo Dios usa a los que según otros no tienen mucho que dar. Dios desea un corazón contrito y humillado para que sea usado como un instrumento en sus manos. Dios desea un corazón contrito y humillado para poder derramar sus bendiciones. Hermanos, dejemos las excusas y pretextos. Es hora de poner nuestra mirada en Jesucristo. Y dejemos de estar tratando de comparar nuestra vida con la vida de los demás. Hermanos, en realidad lo que nosotros debemos entender con este mensaje es que no debe haber nada que nos impida seguir a Cristo. No debe haber ninguna excusa para que nosotros sigamos a Cristo. No podemos estar nosotros justificando que no seguimos al Señor por culpa de este hermano, por culpa de esta persona o por culpa de este cristiano que me hizo daño. Hermano, la realidad es que debemos poner nuestra mirada en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Y debemos seguir adelante, siguiéndole, obedeciéndole, demostrando cuánto le amamos por medio de seguirle con fidelidad. Hermanos, hoy hemos tocado un área y un tema sensible de la vida, de la cual muchos no desean hablar. Es la de dejar de comparar nuestra vida con otros. Empecemos a enfocarnos en seguir a Jesucristo, sabiendo que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Hermanos, hoy es tiempo de tomar en serio esta pregunta. ¿Qué a ti? Y es tiempo de obedecer el mandamiento de nuestro Señor. Tú sígueme. Hermanos, si Dios te ha hablado con este mensaje y te ha hecho entender que debes dejar de comparar tu vida con los demás, debes dejar de poner excusas, debes dejar de estar poniendo tu mirada en otras personas, o que debes dejar de buscar ser una superestrella para así lograr la admiración de otros. Si reconoces que tienes esa misma actitud que tuvo Pedro con respecto a Juan, yo te invito a que oremos y pidamos perdón al Señor. Y hoy nos comprometamos a poner nuestra mirada solo en Jesucristo. Y que podamos seguirle solo a Él. Pase lo que pase, venga lo que venga. Sigamos a Cristo. Oremos. Padre, te agradecemos por el mensaje de tu palabra. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos expertos en poner excusas para no seguirte, para no tomar en serio el llamado que has hecho a nuestra vida. Padre, por favor, te ruego que nos guíes con tu Espíritu Santo a que podamos cambiar todo aquello en nuestra vida que no te agrada. Que nosotros, Señor, podamos buscar el demostrar cuánto te amamos por medio de seguirte fielmente a ti, no importando las adversidades. Perdónanos, Padre, si muchas veces nos hemos sentido desanimados por poner nuestra mirada en un cristiano que ha fallado o en un cristiano que cometió pecado. Padre, perdónanos porque nuestra mirada debe estar enfocada única y exclusivamente hacia ti. Por favor, Señor, guía nuestros pasos. Ayúdanos a hacer tu voluntad en nuestras vidas. Te lo ruego todo esto, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús lo pido. Amén. Amén. Corpus Unum, hermanos. Que Dios les bendiga. Seguramente Dios habló a tu vida con este mensaje, el cual nos ha hecho ver que Dios pide algo de nosotros. Pero quiero que entiendas que lo primero que Dios pide en la vida de una persona es que le entregue su vida a Él. ¿Qué significa entregarle su vida a Él? Significa reconocer que somos pecadores. Que al reconocer que hemos pecado en contra de Dios, necesitamos pedirle perdón a Él por las faltas, pecados y rebeliones que hemos tenido. Una vez que le pedimos perdón a Él, significa invitarle a que Él ahora venga a nuestra vida, para que a partir de ese momento Él sea tu Dios,
tu Señor y tu Salvador. Al entregarle nuestra vida a Cristo, tenemos garantizada la vida eterna en el cielo con Él. Si tú hoy quisieras entregarle tu vida a Jesucristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo. Repite conmigo esta oración. Padre, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que he hecho muchas cosas que te han ofendido. Yo he pecado. Y por eso hoy, en reconocimiento de mi pecado, te confieso mis pecados y te pido que me perdones. Perdóname, por favor. Yo quiero abrir mi corazón para que tú vengas hoy y entres a mi vida, para que tú me des una nueva vida, Señor. Yo reconozco, Padre, que tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí en la cruz, para que por medio del sacrificio allá en la cruz del Calvario, por medio del derramamiento de su sangre, yo pudiera obtener la redención, la vida eterna. Hoy yo te abro mi corazón para que vengas a mi vida y confieso que creo en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Creo que Él murió, fue sepultado y resucitó. Y porque Él vive, ahora yo tengo tu promesa de que yo viviré eternamente contigo también. Te entrego mi vida y gracias, Dios, por el perdón de mis pecados y mi salvación. Hago esta oración de fe. En tu nombre, Señor Jesús, lo pido. Amén. Si tú hiciste esta oración conmigo, me gustaría que nos lo hicieras saber. Escríbenos al número WhatsApp que ahora aparece en tu pantalla. Quisiéramos ayudarte en tu caminar con Jesucristo. Hoy tomaste una buena decisión. Que Dios te bendiga.